Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Damos la más cordial bienvenida a ustedes, agradecemos mucho que estén con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV y también a través de Super TV 55 en Santiago. Muchas gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento. Yo quisiera en el programa de hoy, como ustedes saben, es dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, decirle que hay un tema que a mí me parece prudente tratarlo al inicio del programa. La figura del presidente de la República en cualquier sociedad democrática debe ser preservada. Ello quiere decir que el presidente no puede ser criticado, aguijoneado mediáticamente, no. Lo que quiere decir que su figura debe prevalecer como un ente arbitral en la sociedad dominicana, como un ente garante de los derechos constitucionales del ensamblaje institucional y constitucional de la nación. De repente, en estos días, no ha visto al presidente Luis Abinader que fortuitamente muchas veces se ve involucrado en debates que deberían estar sustentados primero en sus equipos técnicos, en sus equipos mediáticos y posteriormente en cualquier tipo de declaración trascendente se le puede atribuir al presidente, pero el presidente no puede iniciar el debate, a mi modo de ver. El presidente está dirigiendo, encabeza el Consejo Nacional de la Magistratura. Tampoco de las decisiones derivadas del Consejo de la Magistratura puede el presidente involucrarse frontalmente en una discusión de naturaleza pública, política, técnica, jurídica, etc. Ojalá yo me dé a entender. Yo lo que digo es que la posición del presidente, del primero entre sus iguales, obliga a ser, cuando el presidente habla es ya, lo último. A partir de ahí, el debate cualquiera que se encuentre en los rincones de todo el ente mediático, político, social de la nación, inmediatamente se recoge y va hacia el tema que ha planteado el presidente. Oigan bien, el presidente de la República puede ser Luis Abinader, pudo haber sido Danilo Medina el pasado, pudo haber sido el antepasado del presidente Leonel Fernández, pudo haber sido el de más atrás, presidente Hipólito Mejía. En la medida en que el presidente se involucra en aspectos subordinados de la discusión pública, está renunciando a ser el ente que redirija un debate en cualquier nivel. Y le pongo dos ejemplos. El primero es el relacionado con el endeudamiento externo. A mí me hubiese gustado ver a un equipo económico del gobierno explicando a la oposición cuál es el comportamiento de la deuda durante la gestión del presidente Luis Abinader y que por ahí se vaya el debate. Posteriormente el presidente podría responder ya en otros términos que ilustre a la sociedad dominicana sobre ese aspecto tan nodal, tan protagónico de la economía dominicana. Tenemos un problema, no es un problema, probablemente sea una bendición, tal vez, ojalá pueda interpretarse así, que es la semanal. El presidente va todos los lunes y yo no sé si el auditorio de la semanal se corresponde con las necesidades que tiene el pueblo dominicano de que haya un flujo de información desde el primer mandatario de la nación hacia la sociedad, o si muchos intereses políticos, económicos, especialmente corporativos, usan a algunos
vamos a llamarle comunicadores, si ustedes me lo permiten, para hacer preguntas que luego se redireccionan en el lugar de la conveniencia sectorial, la respuesta que pueda dar el presidente, que generalmente la da de buen agrado y la da en el ámbito de su absoluta solvencia como jefe de Estado. Entonces, si preguntar al presidente tal cosa, voy a preguntar al presidente esto, en algún momento, como es natural, porque todos somos seres humanos, el presidente no puede estar en el mejor momento emocional, puede estar estresado, y responde como a mí me parece respondió el lunes, cuando se refirió a los, como él denomina, a los amigos de la oposición, a quienes retó a debatir el tema del endeudamiento externo, y además le dijeron que no podría responder lo que él dijo. Cuestión que aquí van a responder todo, no importa si tengan o no tengan razón. Entonces, el presidente no puede ser expuesto a un tipo de situación que si se disminuya la calidad de la altísima investidura que ostenta. En el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, no había más nada que decir que no fuera el cumplimiento de la ley desde la óptica del gobierno que domina la mayoría, desde el Estado domina la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y quizá técnicamente explicar por qué utilizó el voto calificado, es decir, el voto que vale por 2 del presidente del Consejo de la Magistratura. Pero, ¿qué pasó en el Consejo de la Magistratura con 3 jueces que fueron desestimados su deseo de continuar en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, con 2 de ellos se expusieron después de oír la discusión de que si eso fue bien, que el gobierno quiere controlar los órganos jurisdiccionales de la justicia en la República Dominicana. Bueno, resulta que 2 jueces, las razones parecen válidas. Yo no estaba ahí, parecen válidas. Uno de ellos es que un magistrado cumpliría los 75 años si se le renovaban los 7 años nuevos, ¿verdad? Cumpliría 75 años de edad mucho antes de terminar su periodo y tendría que retirarse porque los jueces de las altas cortes solo tienen durabilidad laboral hasta los 75 años. Bueno, ese uno. El otro son 3 jueces y la única que queda, hay una explicación sobre el segundo juez de por qué no fue ratificado, pero solo de una magistrada que sí, la secretaria misma, que es su colega, su compañera, ha debido explicarle en el momento, antes de que se publiquen las actas, para salvaguardar el honor profesional y personal y familiar de esos magistrados, decir las razones por las cuales esa de las 3 magistradas, de los 3 magistrados, esa magistrada no fue ratificada. El buen juicio indicaba que dice, bueno, si son 3 jueces que aspiran y nosotros queremos tener control notorio, porque son decisiones de naturaleza política de altas cortes, pues vamos a cerrar el paso a 2 y dejemos 1. Sobre todo, tomando en cuenta que cuando se le cerró el paso a la magistrada Miriam Germán, ese fue el comienzo del derrumbe del gobierno anterior. Porque no había ninguna razón para no permitirle que continuara en la Suprema Corte de Justicia. Miren la historia que nosotros nos hubiésemos ahorrado. Hoy, lógicamente, la oposición política toma esos temas para mantener una ofensiva mediática en contra del gobierno. Pero yo no sé cómo harían, tampoco yo tengo la varita mágica para decir que el presidente debe estar para las últimas decisiones, los últimos planteamientos que pueda hacer el gobierno. El caso, miren el caso del endeudamiento externo. A mí me enseñaron en las universidades y en los centros donde he estudiado
comportamiento, manejo de opinión, trabajo relacionado con reputación, mercadeo, etcétera, me han enseñado que alrededor de algo malo no se enciende la fogata. O sea, yo no voy a hablar, tú sabes que fulano está cojeando del pie derecho. Entonces yo digo, voy a defender a fulano y voy a hablarle de su pie derecho que cojea. No, yo voy a decir que el otro pie, el izquierdo, suple todas sus necesidades y que él está perfectamente de salud, bien de salud. En el caso, ustedes saben lo que es mantener una discusión de naturaleza, un debate de naturaleza en la que intervenga principalmente el presidente de la República sobre el endeudamiento externo. El endeudamiento externo no es bueno, número uno. Y número dos, el endeudamiento externo, lo explicó también el presidente, a quien peor le va es al gobierno que está presente, porque es el que tiene que tomar y es el que le suman la cantidad de deuda que toma en un periodo determinado. Pero fíjense, el endeudamiento externo no es bueno, sin embargo es bueno. Miren qué cosa, depende para lo que usted lo use. El endeudamiento que tuvo el Metro de Santo Domingo, ¿fue malo o fue bueno? El endeudamiento para la presa de Montegrande, ¿fue bueno o fue malo? El endeudamiento para la planta Punta Catalina, ¿fue bueno o fue malo? Los endeudamientos para las plantas que se están levantando con el sistema público-privado allá en la línea noroeste, ¿es bueno o es malo? Entonces, claro, lo que se dice siempre es qué nivel de endeudamiento nosotros tenemos y para qué lo usamos. Ah, no, la discusión se llevó a quién se ha endeudado más y por qué yo me estoy endeudando más. Cuando el presidente dijo, por un estudio de su técnico que el presidente leyó desde su celular, que el 80% de la deuda contratada por este gobierno ha sido para pagar la deuda dejada por gobiernos anteriores. Entonces eso así, dicho así, no solamente no tiene mucho sentido, sino que puede ser inexacto, dicho así. De hecho, le brindó en bandeja de plata a la oposición decir desde el punto de vista esencialmente técnico y con la verdad de las estadísticas que no es el 80% que se dedica al pago de deudas de gobiernos anteriores o de refinanciamiento de deudas de gobiernos anteriores. El Partido de la Liberación, el Partido Fuerza del Pueblo lo situó en peso y dijo, desde el año 2020 hasta agosto del 2025, tal cantidad el gobierno ha dirigido para el pago del servicio de la deuda, tal cantidad. O sea, del total de deuda, dijo, por ejemplo, si fueran 100, 50 más o menos ha dicho que ha tenido que ser dedicado al pago o al refinanciamiento de deuda externa. Y eso mismo dijo el Partido de la Liberación Dominicana, pero en peso. Quizá no 50, 40, no sé. Ahora, esa no es la idea que tengo de precisarle esos datos, sino de decir por qué uno tiene que manejar los temas donde el presidente quede para batear de cuarto bate y no abrir el juego, para hablar en el argot beisbolero. ¿Qué le digo? Ahora resulta, por ejemplo, ¿cuál es la deuda en términos absolutos? Al presidente no le gusta que le hablen en términos absolutos, dice que en términos relativos es mejor. Entonces el presidente dice, en términos relativos nosotros reducimos la deuda del 50 y tanto por ciento en proporción al Producto Interno Bruto al 46%. Entonces, este es el único gobierno que ha reducido la deuda en términos relativos. La oposición dice, no, la deuda en términos absolutos ha aumentado en 32.000 millones de dólares durante los 5 años del gobierno del presidente Abinader. ¿Habló mentira el presidente Abinader? No, no habló mentira. La deuda se redujo en términos relativos. Dice el Partido de la Liberación Dominicana que ese es un rejuego estadístico, un rebote estadístico
después de la pandemia. Ese rebote que también habló el presidente Fernández. Pero en resumen, se redujo, como dijo el presidente. Es mentira que la deuda aumentó en términos absolutos. Es verdad. Entonces los dos tienen razón. Ahora, ¿qué es lo que la gente dice? Ya hablando más concretamente. Bueno, la deuda está en 68, casi 69 mil millones de pesos en términos absolutos. En relación al Producto Interno Bruto, que es el término relativo que quiere enfatizar el presidente, si es la deuda, hay dos tipos de deuda, se pueden evaluar. La deuda pública no financiera, que es la deuda del gobierno, en términos relativos es un 46%. Si es la deuda que incluye el déficit cuasi fiscal, entonces está en un 58%. Pero para más resumen que yo quiero darle a ustedes es el siguiente. Si sumamos todo lo que los 60 mil millones, vamos a ponerlo, 60 mil millones de dólares que tiene la deuda dominicana en términos absolutos, y lo dividimos entre los 11 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, cada uno tiene que pagar casi $6,000. O sea, yo debo, usted debe $5,800. Súmelo, divídalo, perdón, para que usted vea. En resumen, hay cosas que cuando se baten, hieden. Vámonos a un cambio, señores. Mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros, muchas gracias por agregarse a nosotros. También estamos en las redes. Este programa usted puede verlo al día siguiente en YouTube. Solamente tiene que poner Orión Mejía y ya, ahí estamos nosotros. Este programa usted puede analizarlo, puede compartirlo con sus amigos o familiares, porque siempre este programa está dirigido a gente inteligente. Miren, la humanidad ha recibido una gran noticia. Digo yo que es una noticia excepcional, que nos alegra mucho y que ojalá se consolide. Ha sido el anuncio de un acuerdo preliminar de paz entre Israel y Hamás, mediante el cual Israel cesa los bombardeos, se retira de Hamás hacia un punto, se retira desde la Franja de Gaza hacia un punto, vamos a decirle, equidistante dentro de la misma franja, y el grupo Hamás va a devolverle, va a liberar a los 42 rehenes vivos y muertos que tiene bajo su poder. Y ya se prolongaría el estado de paz y se permitiría que ingresen alimentos de manera continua y sin restricciones a la Franja de Gaza. Ese acuerdo, impulsado por el presidente Trump, Donald Trump, hay que decirlo, impulsado por el presidente Donald Trump, es una buena noticia para la humanidad. Fíjense que mañana el Consejo del Premio Nobel emite el veredicto sobre qué ciudadano del mundo, o grupo, o corporativo, quien sea, del mundo, tendrá el Premio Nobel de la Paz. Y el día jueves, el presidente incluso va a viajar hacia la Franja de Gaza para ser parte de la firma de ese acuerdo que se ha llegado en firme, bajo los auspicios también de Arabia Saudita, de Egipto, de Qatar y de otros estados árabes. Y Israel queda entonces en la obligación de sustentar ese acuerdo de paz. Fíjense que el principal líder de Hamás fue el que anunció en Egipto el acuerdo. Dijo que Hamás estaba conteste con la propuesta de 21 puntos, hecha bajo el auspicio de Washington, de la Casa Blanca. Y si hubiese sido otro tiempo, le dirigen un cañonazo y se lo llevan por delante. Pues no, tuvieron que aceptar eso. Y ahí tenemos el acuerdo que a todos nosotros nos regocija. Particularmente sabemos que el pueblo de Gaza, la población civil de Gaza, está muy contenta
porque no lo van a matar, sencillamente porque no lo van a matar. Y Hamás debe saber que va a perder por siempre el control de la Franja de Gaza, que ahí habrá un gobierno provisional con componente fundamental de Palestina, pero no con Hamás. Así que estamos totalmente regocijados. Ojalá que esta paz también contagie a los Balcanes, contagie a Ucrania y a Rusia, en que deben llegar también a un acuerdo de paz. Qué bueno, digo yo, qué bueno, y esta es una gran noticia. Y el presidente Donald Trump ingresa con fuerza en lo que él quiere, que le concedan el Premio Nobel de la Paz. Pero tiene un problema, que hacia afuera ha tenido una gran victoria con esto relacionado con esta paz. Ya dice él que había sofocado 7 guerras en África y en Asia, incluyendo la de la India con Pakistán. Pero internamente en los Estados Unidos le ha declarado la guerra a los estados demócratas. Ojalá que también anuncie un acuerdo de paz con el Partido Demócrata que permita el reinicio del gobierno en términos de financiamiento. Ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos está cerrado porque no tiene presupuesto. Se venció el presupuesto y no fue renovado por el Congreso por el rechazo del Partido Demócrata o la exigencia del Partido Demócrata para que el gobierno de Donald Trump mantenga el sistema de seguridad social que se llama Obamacare, o que se le dicen Obamacare, que suple de seguridad en asistencia médica a los sectores de menor ingreso de los Estados Unidos. Eso no pudo ser, sigue cerrado, y ahí sí hay un problema serio, porque el presidente Trump acaba de señalar que no le va a pagar a los funcionarios, altos funcionarios, para seguir insistiendo en los gobiernos locales demócratas, y que va a comenzar a cancelar definitivamente a empleados federales. Y culpa de eso al Partido Demócrata, que dice que no tiene nada que perder y que por eso están provocando esta situación. Así anda el mundo. ¿Qué otra cosa buena tengo yo que decirle a ustedes en este momento? Bueno, tengo que decirle que el oro sigue por sobre los $4,000 la onza Troy. Y como no vamos a hacer ningún ejercicio técnico ni financiero de qué significa eso para la República Dominicana, yo quiero darles dos datos. El primero es el dato de la propia Barrick Gold, la empresa canadiense que explota el oro de Pueblo Viejo, que ha señalado que a partir de este año se prevé que siempre habrá un promedio de 800,000 onzas Troy de producción en la mina, cuando eran 300 y tanto, ahora 800,000. Y que la mina se va a prolongar después de aceptada la construcción de su presa de cola, donde depositan los detritus de esa mina, hasta el año 2043. Si es así, yo me imagino que el gobierno va a tener un incremento de los ingresos como consecuencia de la explotación del oro dominicano. Pero este otro dato, el economista Andy Dawager ha dicho que desde el 2017-18 hasta agosto de este año, el gobierno ha dejado de percibir $1,115 millones por un arreglo que le hicieron ahí en el 2017 al contrato con la Barrick Gold. A mí me gustaría que eso se discutiera, yo no entiendo eso, pero la verdad es que a un país que le digan que ha dejado de percibir $1,115 millones y que nadie diga sí o no, como que no está bien. Si lo dice una autoridad en materia económica como lo es el doctor Andy Dawager. Y ahora que el precio del oro, que es el refugio fundamental de los inversionistas a nivel mundial en medio de la gran crisis y de la incertidumbre financiera mundial, ahora que podemos aprovechar los precios
hasta diciembre sobre $4,000 la onza, uno quisiera saber si no hay ese tipo de matemática extraña que le impida al pueblo dominicano acceder a los beneficios de esos aumentos. Siempre nos van a decir, mire, el gobierno dominicano cobra el 51% de los beneficios o de la producción, en sentido general, de la mina de Pueblo Viejo. Nos van a decir así. Nos dicen que una parte es en impuestos, que otra parte, qué sé yo, qué tasa tal, que será el gobierno. Al fin es que nos dicen así. Ahora, yo quiero saber en qué proporción aumentó o va a aumentar los aportes de la Barrigor a las arcas del gobierno dominicano. Y si el gobierno dominicano puede decir que esos dineros extra que va a obtener lo puede usar para ampliar el gasto de capital en la República Dominicana. Sencillamente, la buena noticia entonces es que el oro está por sobre los $4,000 la onza Troy y que la República Dominicana tiene una de las minas principales del mundo en producción y extracción de oro. Así que veremos a ver qué ocurre, qué sucede. Señores, para completar en mi abanico de buenas noticias, sin duda es una buena noticia la primera parte, la inauguración de la primera parte de la obra vial de desahogo de la zona sur o suroeste de Santo Domingo, de Gran Santo Domingo, que es el túnel, la vía de paso, que una de ellas se inauguró en el día miércoles y no resuelve el problema total. De hecho, agrava ahora el taponamiento en la avenida Luperón y en el entorno de la Plaza de la Bandera, porque ahí todavía faltan varias vías por levantar, por construir, que se están haciendo. Pero sin embargo, tan pronto usted llega a Pintura, va a tener una salida rápida hacia la autopista que nos lleva a San Cristóbal. Pero también esa es una obra importante que ha inaugurado el presidente de la República, que es de los dineros que se obtuvieron con la confirmación o ampliación del acuerdo de arrendamiento de los aeropuertos del gobierno, los aeropuertos públicos de la República Dominicana, incluido por supuesto el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Muy bien, ojalá que eso ayude a viabilizar el tránsito global en la República Dominicana. Miren, señores, ¿qué le quiero yo decir ahora a ustedes, queridos amigos y amigas? Noto, y quisiera expresarle eso, este comentario un tanto filosófico, noto a muchas instancias referirse a las mentiras que se dicen a través de las redes, que hay que contenerla, que es una situación intolerable. Ustedes lo ven eso en toda parte del mundo. En los estados nacionales, lo único que se puede hacer respecto a eso es aplicar las leyes que tiene el país, que deben ser modernizadas para aplicarla a la nueva era de la inteligencia artificial. Pero yo le tengo un temor al temor que tienen sectores de poder fáctico, mediático, político, que siempre se quejan de que la prensa se está desbordando. La prensa no se ha desbordado nada. Lo que pasa es que ahora la gente no habla en los traspatios. Ahora la gente habla en las redes sociales. En mi barrio de San Carlos, ¿dónde se hablaba? Callado en los patios o en el colmado, cuando las mujeres compraban, antes no había supermercado como eso, pues ahí se sabían todos los chismes. Alguien alteraba un chisme o inventaba un chisme y se propagaba en la barriada, en la cuadra, no en la barriada, en la cuadra, posiblemente 2 cuadras, posiblemente la barriada, o se asumía un chisme grande que venía allende los mares desde otros sectores de la capital.
y ya. Pero había una represión de naturaleza política que impedía, digamos que represaba esos rumores hacia ese lugar. Ahora, señoras y señores, no se puede. Usted agarra este celular y comienza, no poner otras cosas, y ya. Y eso es, ¿cómo le llaman ahora? El metaverso. Eso es para el universo. Desde mi celular lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces no es que usted va a reprimir a la prensa formal, no es que usted va a hacer una ley que nos obliga a nosotros a tener el cuidado, desmedido cuidado en la divulgación de la noticia. No, para eso están las leyes, para eso está el Código Penal, la ley de prensa y las leyes que se puedan aprobar sin necesidad de dañar la libertad de prensa. Yo noto a gente que le ha cogido como con los periodistas y ahora nos quieren vincular con el torrente de aguas tratadas, no tratadas, que camina, que inunda las redes sociales. No, los periodistas somos nosotros, los que informamos al país, los que orientamos al país. Cuidado con eso. Vámonos a un cambio, señores. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse con nosotros en este programa reflexivo dirigido a gente inteligente. Miren, señores, a nosotros nos gusta mucho hablar de Haití. No nos gusta, tenemos que hablar de Haití siempre, permanentemente. Es verdad que el desenfreno migratorio nos hace mucho daño, ahí estamos de acuerdo. Siempre hemos respaldado al gobierno del presidente Luis Abinader en toda su política de reforzamiento de la frontera. Lógicamente hemos estado denunciando siempre también, siempre hemos estado denunciando que hay mafias, pero lo hemos dicho, ¿verdad? Quienes nos siguen en este programa de hace muchos años saben que hemos mantenido ese criterio de que aquí en la frontera es uno de los centros de enriquecimiento ilícito más notorio de toda la geografía dominicana, solo quizás superado por el narcotráfico, que también se incluye en el contrabando de drogas que se producen en la frontera. Lo que manejan la frontera hoy tiene que ser súper millonario, en términos delictuosos. Yo no estoy diciendo lo que lo manejan en términos militares ni políticos. El delincuente que esté manejando, donde quiera que se encuentre, en este momento, si no está en la cárcel, es recontramillonario. Sin embargo, hoy yo quiero decirle a ustedes que en apenas entre enero y agosto de este año, las exportaciones dominicanas pasaron de 775 millones de dólares hacia Haití, un aumento de un 32.35%, según consigna el Diario Libre. Los haitianos están obligados a comprarnos porque es lo más barato que pueden conseguir, lo más rápido y lo más expedito. Y nosotros, desde la República Dominicana, hemos sido diligentes en acrecentar las exportaciones, las ventas nacionales hacia Haití. Los haitianos tienen que pagar peaje a las bandas armadas en Haití y aún así aumenta el valor de las ventas, de las exportaciones dominicanas hacia ese territorio. Eso también debe ser objeto de estudio por parte de las autoridades dominicanas en todo el contexto que se habla del tema haitiano, que está en manos de los expresidentes de la República y del Consejo Económico y Social del país. Todos los documentos también tienen que hablar de mantener, acrecentar, fortalecer las exportaciones dominicanas. Desde Haití a la República Dominicana, las exportaciones están casi nulas, porque no pueden traer desde centros ya destruidos fabriles o manufactureros haitianos, o de servicio incluso, hacia la República Dominicana. Haití produce cerveza, Haití produce ron, Haití produce artesanía, Haití produce muchas cosas que pueden ser adquiridas en la República Dominicana, pero su situación se lo impide.
Ahora las Naciones Unidas están trabajando, procurando que países de Centroamérica, países de Europa y de Asia ayuden en números de personal, de tropas, para completar los 5.500 efectivos que irán a Haití, ya no a apoyar a la policía haitiana como la anterior, no, a combatir directamente a las bandas armadas haitianas. Eso obliga a la República Dominicana a resguardar aún más la línea fronteriza terrestre de 392 kilómetros cuadrados, lineales, 392 kilómetros lineales, porque tan pronto ingresen las tropas de las Naciones Unidas a Haití, estamos hablando de que se aviva el riesgo de un estallido migratorio hacia la República Dominicana. No van ustedes a ver a muchos haitianos tirándose al mar, ¿no? Y van a ver también a vándalos tratando de ganar la República Dominicana, de llegar a la República Dominicana. Pero la noticia que quería darle es muy sencilla. Este año, antes de que termine, ahora, hasta agosto, teníamos 775 millones. Quiere decir que nosotros vamos a exportar hacia Haití este año mucho más de 1.000 millones de dólares. Si ustedes no creen que sea una cifra respetable, Haití es el segundo destino de las exportaciones dominicanas después de Estados Unidos, para que tengan una idea. Entonces, dejemos un poquito la xenofobia, dejemos un poquito nuestra vocación a la exclusión y miremos a Haití desde muchos ángulos. Vamos a ver a Haití desde muchos ángulos, ninguno de los cuales pueda afectar a la soberanía nacional ni al gentilicio dominicano. Es claro eso. Señores, he dejado la última parte del programa para referirme, si ustedes me lo permiten, a un tema que considero extremadamente peligroso. Yo solamente les voy a decir a ustedes que usted va al Zócalo, el centro de México, y no va a notar nada. Sin embargo, si usted va a cualquiera de los estados que hoy están controlados por el sicariato, el narcotráfico, la delincuencia armada que hay en México, entonces usted va a encontrar un estado absoluto de inseguridad, y estamos hablando de 18,000 muertos o desaparecidos en un año en México. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Incluso porque aquí se ha hablado también del cártel de Sinaloa. En un momento se habló aquí en la República Dominicana. Bueno, ¿qué está pasando en Santiago, queridos amigos y amigas? ¿Ustedes no han notado nada? Bueno, Santiago de repente se ha convertido en la provincia, no solamente el municipio, en la provincia de mayor incidencia del crimen organizado. Pero todavía nosotros no sabemos por qué. Nadie puede decir, no, mira, es que tomamos como Baní, como la provincia Peravia, como el sur, que dicen 1 tonelada de droga que agarramos porque venía de las costas, la atraparon en la costa, tratando de ingresarla por las costas del sur del país. Santiago no tiene mar. La droga de Santiago llega por vía terrestre, o si alguien la puede llevar por vía aérea a los aeropuertos, bueno, pero ¿qué ha pasado? Bueno, en 5 días, en Santiago han asesinado, y se la voy a decir ahora mismo, hay 5 muertos por sicariato en Santiago. Y le voy a poner ejemplo que es lo que a mí me asusta, de verdad me asusta. Una persona, un señor, su mujer ahí, se desaparece. La mujer denuncia la desaparición de su marido. Bueno, pues a la señora le mandaron un sobrecito con la tarjeta de débito del trabajo, del empleo que tenía el señor, y un dinerito para que se compre la caja, el ataúd del señor, de manos de quienes lo mataron. Y le dijeron, mira, su cuerpo está en tal sitio. Encontraron el cadáver totalmente amordazado y asesinado, obviamente, lo asesinaron. Y uno dice, bueno, ¿se ha visto eso aquí?
Bueno, dos hermanos, yo no sé cuál es la naturaleza penal que han tenido esos dos hoy de cuyos, como se dice en derecho. Pero iban en una pasola en una de las comunidades de Santiago y fueron masacrados a tiros. Luego en otros tiroteos también otras dos personas murieron. Todo consignado al sicariato. Que si yo no digo esto ahora y llamo la atención del país, no voy a tener calidad para, si esto sigue como va, dentro de 6 meses, cuando la cosa sea incontrolable, entonces poder hablar. Señores, ustedes no pueden olvidar que que una patrulla de la Policía Nacional masacró, mató, asesinó a 5 personas, que sin mediar palabra, incluyendo a un barbero al que se estaba pelando, a todo el que estaba por ahí, si se hubiese ido de paro. Me pregunté, ¿y por qué? Una cosa que yo he oído era que parece que hubo un no pago en una venta de fusiles o algo así. ¿Quiénes fueron? Gente de la Policía Nacional, señores, de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los datos que da la Policía de Santiago? Exactamente el mismo para cada caso. Se pasó esto, fue muerto por 2 sujetos que estaban en yo cuánto. La policía está investigando, oportunamente daremos respuesta. Lo que está pasando en Santiago nadie sabe, no lo han informado. Y los organismos de seguridad del Estado saben perfectamente quiénes son los que están detrás del sicariato, cuáles grupos están obrando en Santiago, quién domina la parte norte, quién domina la parte sur, quién domina las montañas, quiénes son los dueños de los vehículos de alta gama que obtenido de manera, con dinero, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, del sicariato, etcétera. México comenzó así. Y le voy a decir algo, señores, ni usted ni yo queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hereden un ámbito de violencia extrema donde se mata a la gente. Ustedes saben que en México 60, ¿cuántos fueron? 40 y tantos jóvenes que asesinaron y desaparecieron y todavía hoy no se sabe dónde están. Ustedes dicen, qué exagerado. No, México comenzó como nosotros ahora. Santiago, la ciudad corazón. Santiago es Santiago. Le quiero llamar la atención a mis amigos de Santiago, decirles, pónganse en atención, reclamen de las autoridades qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el hecho más relevante en las últimas semanas en Santiago? Que asesinaron a 5 personas y luego por parte de la policía, y luego la misma policía dijo que fue un intercambio de disparos con una banda de delincuentes. Ahí estaba un barbero que todavía lo llora toda la comunidad de Santiago. ¿Qué pasa ahora? Un señor lo secuestran, lo matan y le mandan la cédula, su carnet de trabajar y un dinerito para que compre la caja y le dicen dónde dejaron el cadáver a la señora de su esposo. 2 hermanos lo acribillan en plena vía pública. ¿Y qué quieren? Que yo no me pare de aquí huyendo y diga, ¿qué es lo que pasa en Santiago, señores? Ah, no, estamos investigando, no hay problema, qué sé yo qué. Señores, Santiago es Santiago. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias. Hemos tratado hoy de hacer un programa acorde a la paciencia y a la sabiduría y llevarle a la nación los hechos más trascendentes a nivel nacional e internacional. La próxima semana, con la gracia de Dios, este ciudadano de la República, de generales que constan en el expediente, llamado Orión Mejía, estará con ustedes en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.